El sol se elevaba despiadado sobre el desierto de Sonora, tiñendo el cielo de un naranja intenso que parecía arder como las brasas de un fuego olvidado. Juan Tejada observaba el amanecer desde la puerta desvencijada de su cabaña, con ojos que habían visto demasiado para un hombre de apenas 40 años. Su mirada, tan áspera como el paisaje que lo rodeaba, recorría el horizonte con la cautela de quien espera que sus fantasmas aparezcan en cualquier momento. La pequeña cabaña que llamaba hogar se alzaba solitaria entre formaciones rocosas que parecían gigantes petrificados. Construida con sus propias manos hace 5 años, cuando decidió que ya había derramado suficiente sangre, representaba la única paz que había conocido en décadas. Se pasó la mano callosa por la cicatriz que le cruzaba desde la sien izquierda hasta la mandíbula. Un recordatorio permanente de la vida que había dejado atrás. Juan el Cuervo, lo llamaban antes. El bandido que podía robar una diligencia entera sin que nadie escuchara siquiera el galope de su caballo negro. «Ya no existe ese hombre», murmuró para sí mismo, como un mantra que repetía cada mañana. La rutina de Juan era simple, casi monástica. Se levantaba con el primer rayo de sol, revisaba las trampas para cazar algún conejo, recogía agua del pequeño manantial a 1 kilómetro de distancia y dedicaba el resto del día a sobrevivir. A veces tallaba figuras en madera, pequeños animales del desierto que colocaba en fila sobre la única repisa de su cabaña. Esa mañana, sin embargo, algo perturbaba su paz. Un presentimiento, quizás. O tal vez era simplemente el viento que soplaba diferente. Fuera lo que fuese, lo hizo revisar el viejo revólver que guardaba bajo una tabla suelta. Lo cargó con las 6 balas que le quedaban y lo metió en el cinturón, oculto bajo la camisa desgastada. Con el sol ya alto, Juan tomó su cantimplora y se dirigió hacia el manantial. El camino era pedregoso y difícil, pero él lo conocía como la palma de su mano. Caminaba con la cabeza ligeramente agachada, manteniendo siempre la vista periférica alerta. El manantial era un pequeño oasis escondido entre 2 formaciones rocosas. Juan se arrodilló junto al agua cristalina y llenó su cantimplora. Fue entonces cuando lo escuchó, un crujido sutil, como de una bota sobre la grava. No se movió. Sus músculos se tensaron, pero su rostro permaneció impasible. Con un movimiento fluido, sumergió las manos en el agua y se mojó la cara. Ese simple gesto le permitió mirar de reojo hacia su izquierda, donde había escuchado el ruido. Nada, solo las sombras danzantes que proyectaban las ramas sobre las rocas. Juan se incorporó lentamente, fingiendo tranquilidad. Emprendió el camino de regreso a su cabaña, pero a mitad de recorrido decidió desviarse. Si alguien lo estaba siguiendo, no quería guiarlo directamente a su refugio. «¿Quién anda ahí?». Su voz resonó entre las piedras, áspera por el desuso. Solo el silencio le respondió. Juan desenfundó su revólver y avanzó cautelosamente. Dobló en una curva del sendero y entonces la vio. No era un cazarrecompensas, ni un bandido. Era una mujer joven, con la piel del color del cobre bruñido y el cabello negro como el ala de un cuervo. Estaba recostada contra una roca, con una mano presionando su costado, donde una mancha oscura se expandía sobre la tela de su vestido. Sangre. La joven levantó la mirada al escuchar sus pasos. Sus ojos, negros y profundos como pozos de obsidiana, se clavaron en los de Juan sin miedo, sin súplica, solo con una dignidad silenciosa que lo desconcertó. Juan se quedó inmóvil, con el revólver aún en la mano, pero ahora apuntando al suelo. Por su vestimenta y sus rasgos, supo inmediatamente que pertenecía a una de las tribus indígenas de la región, probablemente yaquis o mayos. «¿Qué te pasó?», preguntó Juan en español, pero al ver que ella no respondía, intentó con algunas palabras sueltas en yaqui que había aprendido durante sus años en la frontera. «¿Necesitas ayuda?». La joven seguía mirándolo fijamente. Lentamente retiró la mano de su costado, revelando la herida.
Era un corte limpio, no muy profundo, pero lo suficiente para ser preocupante. ¿Alguien te hizo esto? No era una pregunta. Ella asintió levemente, y por primera vez Juan vio algo más que estoicismo en su mirada. Vio dolor, y detrás del dolor, furia. Vamos, dijo Juan guardando el revólver, te llevaré a mi cabaña. Puedo curarte esa herida. La joven dudó por un momento, evaluándolo con la mirada. Juan entendía su recelo. No voy a lastimarte, añadió, y por primera vez en años le importó que alguien le creyera. Algo en su tono debió convencerla, porque finalmente asintió y trató de incorporarse. El dolor la hizo tambalearse, y Juan, por instinto, la sostuvo del brazo. El camino de regreso a la cabaña fue lento y silencioso. Juan ajustó su paso al de ella, deteniéndose cada vez que la veía flaquear. No intercambiaron palabras, pero de vez en cuando Juan sentía la mirada de la joven sobre él, estudiándolo. La cabaña apareció finalmente ante ellos. Juan abrió la puerta y ayudó a la joven a entrar. El interior era austero pero ordenado. Una cama estrecha en un rincón, una mesa con una silla, algunos utensilios de cocina colgados en la pared y la repisa con sus tallas de madera. «Siéntate», indicó Juan señalando la única silla. La joven obedeció, todavía presionando su herida. Juan buscó entre sus escasas pertenencias hasta encontrar una botella de whisky casi vacía, algunas vendas limpias y un pequeño frasco con un ungüento hecho de hierbas del desierto. Se arrodilló frente a ella y le mostró los elementos, buscando su aprobación antes de proceder. La joven miró todo con cautela y luego, lentamente, retiró la mano de su herida y apartó la tela de su vestido para exponer el corte. Juan trabajó en silencio, limpiando primero la herida con el whisky. Ella no emitió sonido alguno, aunque sus nudillos se volvieron blancos de apretar los bordes de la silla. Luego aplicó el ungüento y finalmente vendó la zona con movimientos precisos. «No es profunda», dijo al terminar. «Sanará bien si evitas movimientos bruscos por unos días». Ella asintió, y por primera vez sus labios se curvaron en lo que podría interpretarse como un amago de sonrisa. «¿Tienes hambre?», preguntó él, incómodo de repente por el silencio. Otro asentimiento. Juan se levantó y fue hasta la pequeña alacena donde guardaba sus escasas provisiones. Encontró carne seca de conejo, algunas tortillas que había preparado el día anterior, y chiles. Mientras preparaba la comida, sentía la mirada de la joven recorriendo la cabaña, deteniéndose en cada detalle, especialmente en las tallas de madera. Juan nunca había tenido visitas antes. La idea de compartir su espacio con otra persona le resultaba extraña, casi invasiva. Y sin embargo, había algo en la presencia silenciosa de la joven que no perturbaba la paz que tanto le había costado conseguir. Sirvió la comida en 2 platos desportillados y le ofreció uno a ella. La joven lo tomó con ambas manos, inclinando levemente la cabeza en un gesto que Juan interpretó como agradecimiento. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente Juan. La joven levantó la vista de su plato y lo miró directamente. Por un momento, Juan pensó que no respondería, pero entonces, con una voz suave y clara que contrastaba con su silencio anterior, dijo: «Yaretsi», una sola palabra. Su nombre, pero para Juan, que había pasado los últimos 5 años escuchando solo el viento y su propia voz, fue como música. «Yaretsi», repitió probando el sonido. «Yo soy Juan». Ella asintió como si ya lo supiera, como si el nombre no fuera una revelación, sino una confirmación. «¿Quién te hizo eso?», preguntó Juan, señalando con un gesto hacia su costado vendado. Los ojos de Yaretsi se ensombrecieron. Dejó el plato sobre la mesa y miró hacia la puerta, como si pudiera ver a través de la madera hacia el desierto. «Hombres malos», dijo finalmente su español simple pero claro. «Hombres que roban tierra, roban agua, roban vida». Juan asintió. No necesitaba más explicaciones. Conocía bien ese tipo. De hecho, él mismo había sido uno de ellos en otra vida.
¿Tu gente? ¿Tu familia?, preguntó. Lejos, respondió Yaretsi. Al norte, cerca de la frontera. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Caminando. 3 días. Juan la miró con asombro mal disimulado. 3 días a pie por el desierto, herida, sin agua suficiente. Era un milagro que siguiera viva. ¿Por qué tan lejos de tu pueblo? Yaretsi pareció considerar la pregunta. O quizás buscaba las palabras adecuadas en español. Buscaba a alguien, dijo finalmente. Alguien que mi abuela me dijo que encontraría aquí. ¿En medio del desierto? Juan frunció el ceño. No hay nadie más por kilómetros a la redonda. Solo yo. Los ojos de Yaretsi se clavaron en los suyos con una intensidad que lo hizo sentir expuesto, como si pudiera ver a través de él hasta los rincones más oscuros de su alma. Sí, dijo simplemente, solo tú. Un escalofrío recorrió la espalda de Juan, pero antes de que pudiera preguntar más, Yaretsi cerró los ojos y se llevó una mano al costado, su rostro contorsionándose en una mueca de dolor. Necesitas descansar, dijo Juan, dejando de lado sus preguntas. Puedes tomar mi cama. Yo dormiré afuera. Yaretsi negó con la cabeza. No quiero quitarte tu cama. Insisto, dijo Juan, sorprendiéndose a sí mismo por su hospitalidad. Estás herida. Necesitas recuperar fuerzas. Después de un momento de duda, Yaretsi asintió. Juan la ayudó a levantarse y la guió hasta la cama estrecha. Ella se recostó con cuidado, su rostro relajándose visiblemente al poder finalmente descansar en un lugar seguro. Juan tomó una manta gastada de un baúl y se dirigió hacia la puerta. «Estaré afuera si necesitas algo», dijo. «Descansa». Estaba a punto de salir cuando la voz de Yaretsi lo detuvo. «Gracias, Juan Tejada». Juan se quedó inmóvil por un momento. Él no le había dicho su apellido. Se giró para mirarla, pero Yaretsi ya había cerrado los ojos, su respiración volviéndose más profunda y regular. Con más preguntas que respuestas, Juan salió de la cabaña. El sol comenzaba a descender, tiñendo el desierto de tonos dorados y rojizos. Se sentó en una roca cercana, desde donde podía vigilar los alrededores y la puerta de la cabaña. ¿Quién era realmente Yaretsi? ¿Cómo sabía su nombre completo? ¿Y a quién buscaba en medio del desierto? Mientras el sol se ponía y las primeras estrellas aparecían en el cielo, Juan sintió que algo fundamental había cambiado en su existencia, como si el desierto, testigo silencioso de su exilio autoimpuesto, hubiera decidido finalmente poner a prueba su soledad. Y por primera vez en 5 años, Juan Tejada no estaba seguro de si eso le alegraba o le aterraba. La noche cayó sobre el desierto de Sonora, envolviendo todo en un manto de oscuridad y silencio. Juan permaneció sentado junto a una pequeña fogata que había encendido frente a la cabaña, con la espalda apoyada contra la pared de adobe y el revólver descansando sobre su regazo. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, escudriñaban constantemente el horizonte. No esperaba visitas, pero los hombres malos que habían herido a Yaretsi podrían estar buscándola. Y si la encontraban aquí, también lo encontrarían a él. El pensamiento no le asustaba tanto como debería. Quizás, después de tantos años escondiéndose, una parte de él añoraba la adrenalina del peligro. Las horas pasaron lentamente. Juan alimentaba la fogata de vez en cuando, más para mantenerse despierto que por necesidad de calor. A medianoche, escuchó el aullido distante de un coyote, un sonido que siempre le había parecido la voz misma del desierto, solitaria, melancólica, pero reconfortante en su familiaridad. Fue casi al amanecer cuando el cansancio finalmente lo venció. Sus párpados se volvieron pesados y a pesar de sus esfuerzos por mantenerse alerta, se sumió en un sueño ligero. Lo despertó el olor a café. Por un momento, desorientado, pensó que seguía soñando. Hacía meses que se le había acabado el café y el aroma era tan vívido que no podía ser real. Abrió los ojos de golpe y vio que el sol ya estaba alto en el cielo. Se levantó de un salto, alarmado por su descuido, y entonces la vio.
Yaretsi estaba de pie junto a un pequeño fuego a unos metros de la cabaña, revolviendo algo en la única olla que Juan poseía. El aroma a café era innegable. «Buenos días», dijo ella al verlo, con una leve sonrisa en los labios. Juan se acercó, todavía aturdido por el sueño y la sorpresa. «¿De dónde sacaste café?», fue lo único que atinó a preguntar. Yaretsi señaló una pequeña bolsa de tela que descansaba junto al fuego. «Lo llevaba conmigo», explicó. «Para el camino, es lo último que me queda». «No deberías», empezó Juan, pero ella lo interrumpió. «Quiero compartirlo contigo, para agradecer tu ayuda». Había algo en su tono, una firmeza amable pero inquebrantable, que hizo que Juan no insistiera. Asintió, agradecido, y se sentó en una piedra cercana. Yaretsi sirvió el café en 2 tazas desportilladas y le ofreció una. Juan la tomó, sintiendo el calor traspasar el metal y calentar sus manos. El primer sorbo fue como un golpe de nostalgia. No recordaba la última vez que había probado café de verdad. «Está bueno», dijo, y por un momento se sintió torpe, como si hubiera olvidado cómo mantener una conversación normal. «Es café yaqui», explicó Yaretsi. «Lo tostamos con canela y chile. Da fuerza». Juan asintió, observándola con más atención ahora bajo la luz del día. Yaretsi parecía más recuperada. Su rostro había recobrado color y se movía con más soltura, aunque todavía con cierta cautela para no forzar su herida. Había recogido su largo cabello negro en una trenza que le caía sobre el hombro. «¿Cómo te sientes?», preguntó Juan. «Mejor», respondió ella. «Tu medicina es buena, fuerte. Un viejo curandero mayo me enseñó a prepararla», explicó Juan. «Vivía cerca de la frontera, en un pueblo pequeño donde…» Se detuvo, no queriendo recordar qué hacía él en esa época en los pueblos fronterizos. Yaretsi pareció entender su reticencia porque no presionó por más detalles. En lugar de eso, se llevó una mano al costado vendado. «¿Puedo ver?», preguntó Juan. Ella asintió y se levantó la camisa lo suficiente para exponer el vendaje. Juan se acercó y, con cuidado, retiró la venda. La herida tenía buen aspecto. El ungüento había hecho su trabajo, reduciendo la inflamación y ayudando a cerrar los bordes del corte. «Está sanando bien», dijo satisfecho. «Necesitará un nuevo vendaje, pero en unos días estará completamente cerrada». «Gracias a ti», dijo Yaretsi, y había una sinceridad en su voz que hizo que Juan se sintiera incómodo, inmerecedor de gratitud. Mientras cambiaba el vendaje, trabajando con la misma precisión metódica del día anterior, Juan se atrevió a preguntar lo que había estado rondando su mente toda la noche. «Ayer dijiste que buscabas a alguien que tu abuela dijo que encontrarías aquí». Yaretsi lo miró directamente, sus ojos oscuros, insondables. «Sí. También sabías mi apellido, aunque yo no te lo dije». Una pausa. «Sí». Juan terminó de colocar el nuevo vendaje y se echó hacia atrás, esperando una explicación. Cuando fue evidente que Yaretsi no la ofrecería voluntariamente, preguntó directamente: «¿Quién soy yo para ti, Yaretsi? ¿Por qué me buscabas?». La joven desvió la mirada hacia el desierto, como si buscara las palabras en el horizonte infinito. «Mi abuela es la anciana más sabia de nuestra tribu», comenzó. «Ve cosas que otros no pueden ver, sueños que se vuelven verdad». Juan se tensó. No era supersticioso, pero había pasado suficiente tiempo entre las tribus del norte para respetar sus creencias. «Hace una luna», continuó Yaretsi, «los hombres malos vinieron a nuestras tierras. Hombres con papeles que dicen que la tierra les pertenece, con armas que dicen que el agua les pertenece». Su voz adquirió un tono más duro. «Mataron a algunos de los nuestros, a mi hermano pequeño». La rabia brilló en sus ojos por un instante, pero la controló rápidamente. «Mi pueblo está dividido. Algunos quieren luchar, otros quieren huir más al norte, cruzar la frontera, pero los ancianos dicen que esa no es nuestra tierra, que pertenecemos a este desierto como el desierto nos pertenece a nosotros». Juan asintió. Entendía ese sentimiento. A pesar de todo lo que había hecho,
De todos los lugares donde había estado, él también sentía que pertenecía a este lugar, a esta tierra áspera y hermosa. Mi abuela tuvo un sueño, continuó Yaretsi. Vio a un hombre con una cicatriz como la tuya, un hombre que una vez fue temido, pero que ahora vive en paz. Dijo que te encontraría aquí, en esta parte exacta del desierto, y que tú nos ayudarías a enfrentar a los hombres malos, que conoces su forma de pensar porque una vez fuiste como ellos, y que ahora puede ser nuestro puente hacia la paz. Juan se levantó abruptamente y se alejó unos pasos, dándole la espalda. Sentía una mezcla de emociones contradictorias, incredulidad, alarma, una extraña sensación de destino inevitable y, sobre todo, miedo. No el miedo físico al que estaba acostumbrado, sino un miedo más profundo. El miedo a volver a ser el hombre que una vez fue. Tu abuela se equivocó, dijo finalmente con voz tensa. Yo no puedo ayudarles. No soy un héroe, Yaretsi. Soy lo opuesto a eso. Ella no dijo que fueras un héroe, respondió Yaretsi con calma. Dijo que eras un hombre que entendía ambos lados, que podías hablar con los hombres malos en su propio idioma. Juan se giró para mirarla. Había una determinación en el rostro de Yaretsi que le recordaba a sí mismo cuando era más joven, antes de que la violencia lo endureciera. ¿Sabes quién fui? ¿Lo que hice? Preguntó, su voz apenas un susurro ronco. Sé que te llamaban el Cuervo, respondió ella sin vacilar. Sé que robaste y mataste. Y sé que hace 5 años dejaste todo eso atrás y viniste aquí a buscar paz. Juan la miró fijamente, sorprendido por su franqueza y por todo lo que sabía de él. Entonces sabes que soy la última persona que debería ayudar a tu pueblo. Al contrario, dijo Yaretsi. Eres exactamente quien debe ayudarnos, porque has visto ambos lados de la moneda. Has sido el depredador y ahora conoces lo que es ser la presa. Sus palabras lo golpearon con la fuerza de la verdad. Durante 5 años había estado escondiéndose, no solo de la justicia o de posibles venganzas, sino de su propio pasado. Había creído que la soledad era su penitencia, que el aislamiento era su redención. Pero quizás, solo quizás, la verdadera redención estaba en usar lo que sabía, lo que había sido, para hacer algo bueno por una vez. ¿Qué quieres exactamente de mí?, preguntó finalmente. Ven conmigo a mi pueblo, respondió Yaretsi. Habla con los ancianos, ayúdanos a entender cómo piensan estos hombres, qué quieren realmente, y quizás puedas hablar con ellos, negociar. Juan soltó una risa seca, sin humor. ¿Negociar? No creo que sean el tipo de hombres que negocian, Yaretsi. Todos los hombres negocian cuando entienden que es mejor que la alternativa, respondió ella con una sabiduría que parecía más allá de sus años. ¿Y cuál sería la alternativa? Los ojos de Yaretsi se endurecieron. La guerra, y mi pueblo puede parecer pacífico, pero sabemos pelear. Hemos sobrevivido en este desierto durante siglos. No será la primera vez que defendemos lo que es nuestro. Juan la miró con nuevo respeto. Había subestimado a esta joven. Bajo su apariencia tranquila y sus modales suaves, había una guerrera. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Yaretsi asintió, como si ya esperara esa respuesta. Entiendo, pero no tenemos mucho tiempo. Los hombres malos volverán pronto con más hombres, más armas. ¿Cuánto tiempo puedes quedarte?, preguntó Juan. 3 días, respondió ella. Después debo volver, con o sin ti. 3 días, el mismo tiempo que le había tomado a ella llegar hasta él. Juan asintió lentamente. 3 días entonces. Yaretsi sonrió, y por primera vez fue una sonrisa completa que iluminó su rostro y llegó hasta sus ojos. Juan se sorprendió a sí mismo devolviéndole la sonrisa, un gesto que sus músculos faciales habían casi olvidado cómo hacer. Esa tarde, mientras Juan salía a revisar sus trampas, Yaretsi comenzó a trenzar algunas fibras vegetales que había recogido. Sus dedos trabajaban con una destreza hipnótica, convirtiendo las fibras ásperas en un patrón complejo que Juan no podía descifrar.
«¿Qué estás haciendo?», preguntó al regresar con un conejo. «Una ofrenda», respondió ella sin levantar la vista de su trabajo, «para agradecer al desierto por protegerme, por guiarme hasta aquí». «¿Crees realmente que el desierto te protegió?», preguntó después de un momento. Yaretsi levantó la mirada, sus manos deteniéndose brevemente. «El desierto es más que arena y rocas, Juan Tejada. Es un ser vivo que respira, que habla si sabes escuchar, que protege a quienes lo respetan. A mí nunca me ha hablado», dijo Juan con una media sonrisa escéptica. «¿Estás seguro?», respondió Yaretsi, y había un brillo de desafío en sus ojos. «¿No fue el desierto quien te trajo aquí, a este lugar exacto, lejos de tus perseguidores? ¿No te ha dado agua, comida, refugio durante estos años?». Juan no supo qué responder. Nunca había pensado en su aislamiento en esos términos. Para él, el desierto había sido simplemente un escondite, un lugar donde nadie lo buscaría. Pero las palabras de Yaretsi sembraron una semilla de duda en su mente. Esa noche, mientras cenaban bajo las estrellas, Juan tomó una decisión. «Iré contigo», dijo de repente. Yaretsi, que estaba revolviendo el guiso de conejo, levantó la mirada sorprendida. «¿Estás seguro?», preguntó, aunque su expresión ya reflejaba alivio y gratitud. «No», admitió Juan con franqueza, «pero lo haré de todos modos. Escucharé a tus ancianos. Veré si puedo ayudar de alguna manera. No prometo nada más que eso». «Es más de lo que esperaba», dijo Yaretsi con una sonrisa cálida. «Hay una condición», añadió Juan, su rostro volviéndose serio. «Si en algún momento siento que las cosas se complican demasiado, me iré. No me quedaré a luchar una batalla que no es mía». Yaretsi asintió lentamente. «Entiendo. Es justo». Cenaron en un silencio más cómodo que antes, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Juan trataba de imaginar cómo sería regresar a la civilización, enfrentarse a personas que podrían reconocerlo, exponerse al peligro después de años de seguridad en su aislamiento. Pero también sentía una extraña anticipación, casi excitación, ante la perspectiva de hacer algo significativo por primera vez en mucho tiempo. «Partiremos pasado mañana», dijo finalmente. «Necesitas un día más para recuperar fuerzas, y yo necesito preparar algunas cosas». Yaretsi asintió, agradecida por la consideración. «Mi pueblo estará en deuda contigo, Juan Tejada». «Aún no he hecho nada», respondió él. «Has escuchado», dijo Yaretsi simplemente. «Para muchos, eso ya es más de lo que están dispuestos a hacer». Esa noche, Juan cedió nuevamente su cama a Yaretsi y se dispuso a dormir afuera, junto al fuego. Pero antes de recostarse, entró brevemente a la cabaña para buscar algo en el viejo baúl donde guardaba sus escasas pertenencias. En el fondo, envuelto en un trozo de tela desgastada, encontró lo que buscaba: un medallón de plata con una pequeña piedra roja engastada. Había sido un regalo de su madre antes de morir, lo único que conservaba de ella. Lo había llevado al cuello durante años, incluso en sus días más oscuros como el cuervo, pero cuando decidió dejar atrás esa vida, lo había guardado junto con sus remordimientos, considerándose indigno de llevarlo. Ahora, mientras lo sostenía a la luz tenue de la lámpara, sintió que quizás era el momento de reclamarlo nuevamente. No como un talismán de protección, nunca había creído realmente en esas cosas, sino como un recordatorio de quién había sido antes de convertirse en el cuervo, de quién podría ser de nuevo. Lo colgó alrededor de su cuello, sintiendo el peso familiar del metal contra su piel. Luego salió silenciosamente de la cabaña, dejando a Yaretsi dormir en paz. Afuera, la noche del desierto brillaba con 1000 estrellas, tan cercanas que parecía que podría tocarlas si extendiera la mano. Juan se recostó junto al fuego moribundo, el medallón contra su pecho, y por primera vez en años no temió los sueños que vinieran. Al amanecer del día siguiente, Juan despertó antes que Yaretsi. Se levantó sigilosamente y revisó las trampas que había colocado la noche anterior.
Encontró una liebre, suficiente para el desayuno y para preparar algo de carne seca para el viaje. Mientras desollaba al animal a una distancia prudente de la cabaña, escuchó el suave crujido de pasos acercándose. Yaretsi apareció, su figura recortándose contra el sol naciente. Llevaba su largo cabello suelto esta mañana, moviéndose como un manto oscuro con la brisa ligera del amanecer. «Buenos días», saludó ella, observando su trabajo con interés profesional. «¿Necesitas ayuda?» Juan la miró brevemente. Bajo la luz dorada del amanecer, con su cabello suelto enmarcando su rostro de cobre, Yaretsi parecía una aparición de otro mundo, una visión que no pertenecía a la dura realidad del desierto, y sin embargo, ella era quizás más real, más auténtica que cualquier cosa que Juan había conocido en años. Mesinasda. El día de la partida amaneció con un cielo despejado y un sol implacable que prometía un calor abrasador. Juan había pasado la jornada anterior preparándose meticulosamente para el viaje, afilando su cuchillo, limpiando su revólver, preparando carne seca, llenando cantimploras y seleccionando las pocas pertenencias que llevaría consigo. Yaretsi, por su parte, parecía rejuvenecida. Su herida había mejorado notablemente gracias al ungüento y a los cuidados de Juan. Ya no se movía con la cautela de los días anteriores, sino con una agilidad felina que revelaba su fuerza interior. Había lavado y remendado su ropa y trenzado su largo cabello en una compleja estructura que mantenía los mechones lejos de su rostro. «¿Estás listo?», preguntó ella cuando el sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte. Juan asintió, ajustando el morral sobre su hombro. Se había vestido con las mejores prendas que poseía, lo cual no era mucho. Pantalones de mezclilla desgastados pero limpios, una camisa de algodón, que alguna vez fue blanca, botas de cuero bien engrasadas para protegerlas de la arena, y un sombrero de ala ancha que le daba sombra al rostro. El medallón de su madre descansaba contra su pecho, oculto bajo la camisa. «¿Hacia dónde?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Norte», respondió Yaretsi, señalando hacia las montañas distantes que se recortaban contra el cielo del amanecer. «Seguiremos el lecho del río seco durante un día. Luego, cuando lleguemos a la bifurcación del cañón de Piedra Roja, tomaremos el camino del este. Al atardecer del tercer día, si mantenemos buen paso, llegaremos a mi pueblo». Juan echó un último vistazo a su cabaña. 5 años de su vida estaban contenidos en esas 4 paredes de adobe. No sentía nostalgia al dejarla atrás, pero sí una extraña sensación de cierre, como si estuviera volteando la última página de un capítulo de su vida. «Vamos entonces», dijo, y comenzó a caminar sin mirar atrás. Yaretsi lo siguió en silencio. Pronto encontraron el sendero que conducía al lecho seco del río, un camino natural entre las rocas que serpenteaba hacia el norte. La marcha era lenta pero constante. Juan, acostumbrado a la soledad, se sorprendió disfrutando de la presencia silenciosa de Yaretsi a su lado. Había algo reconfortante en tener a alguien con quien compartir el camino. A medida que el sol subía en el cielo, el calor se volvía más intenso. Se detenían periódicamente a la sombra de alguna formación rocosa para beber agua y descansar brevemente. Durante una de estas pausas, cuando el sol estaba en su cenit, Yaretsi sacó de su pequeño fardo una bolsita de tela que contenía un polvo rojizo. «¿Qué es eso?», preguntó Juan intrigado. «Pintura de guerra», respondió ella con sencillez. «Ochre rojo, mezclado con grasa de venado y hierbas sagradas». Con movimientos precisos, Yaretsi humedeció un poco del polvo con agua de su cantimplora y lo mezcló hasta formar una pasta espesa. Luego, usando la punta de su dedo, trazó una línea desde su frente hasta la punta de su nariz y 2 líneas horizontales en cada mejilla. «¿Por qué ahora?», preguntó Juan. «¿Esperas problemas?». Yaretsi negó con la cabeza. «No es para la guerra con otros», explicó. «Es para la guerra con el desierto, para que el sol no queme mi piel, para que mis ojos vean más allá del resplandor,
para que mis pies encuentren el camino más fácil. Ofreció la mezcla a Juan. También para ti, te protegerá. Juan dudó un momento, pero luego extendió su mano y tomó un poco de la pasta rojiza. Imitó los movimientos de Yaretsi, trazando una línea vertical en su frente y dos horizontales en sus mejillas. El olor de la mezcla era terroso, primitivo, pero no desagradable. ¿Así está bien?, preguntó, sintiéndose extrañamente vulnerable. Yaretsi lo estudió con atención y luego asintió con aprobación. Ahora el desierto te reconocerá como uno de los suyos. Reanudaron la marcha. El sol comenzaba su descenso hacia el oeste, pero el calor no disminuía. El paisaje era monótono y al mismo tiempo fascinante. Formaciones rocosas esculpidas por el viento y la arena, cactus que se alzaban como centinelas solitarios, ocasionales arbustos espinosos que se aferraban tenazmente a la vida. A medida que avanzaban, Juan notó que Yaretsi iba dejando pequeñas ofrendas en determinados puntos del camino. Una pluma que había recogido, un trozo de cuerda trenzada, unas gotas de agua en una roca específica. Lo hacía discretamente, casi como si no quisiera que él lo notara. ¿Qué haces?, preguntó finalmente, cuando la vio depositar un pequeño guijarro pulido en la bifurcación de un cactus. «Marco el camino», respondió ella, «para que otros puedan seguirnos si es necesario». «¿Otros de tu tribu?», Juan frunció el ceño. «¿Esperan que alguien nos siga?». Yaretsi lo miró con una expresión enigmática. En el desierto, Juan Tejada, uno nunca sabe quién podría necesitar encontrar el camino. Antes de que Juan pudiera preguntar más, Yaretsi señaló hacia adelante. «Mira, el cañón de Piedra Roja. Llegaremos antes de lo que pensaba». Efectivamente, a unos cientos de metros, el lecho del río seco desembocaba en un impresionante cañón de paredes rojizas que se elevaban como las murallas de una ciudad antigua. La vista era sobrecogedora. Estratos de roca de diferentes tonalidades formaban patrones hipnóticos en las paredes verticales, mientras el suelo arenoso del cañón se extendía como una alfombra dorada entre ellas. «Acamparemos allí esta noche», dijo Yaretsi. «El cañón nos protegerá del viento y conservará el calor del día». Llegaron al cañón cuando el sol comenzaba a hundirse tras las montañas occidentales. Las paredes rojizas reflejaban la luz del atardecer, creando un espectáculo de luces y sombras que parecía cambiar a cada momento. Juan se sintió pequeño e insignificante ante tal majestuosidad. Encontraron un recoveco en la pared del cañón que ofrecía un buen refugio natural. Juan recogió ramas secas para encender un fuego, mientras Yaretsi preparaba un lecho con mantas. Trabajaban en sincronía, como si llevaran años haciéndolo juntos. Con la noche llegó un frío intenso, típico del desierto. Se sentaron cerca del fuego, compartiendo una cena simple de carne seca y tortillas duras. El silencio entre ellos era cómodo, pero Juan sentía que había preguntas que necesitaban respuestas. «Háblame de estos hombres», dijo finalmente, «los que atacaron a tu pueblo. ¿Sabes quiénes son exactamente?» Yaretsi dejó de masticar y miró fijamente al fuego, como si pudiera ver en las llamas las imágenes de lo que había sucedido. «Se hacen llamar representantes de la Compañía Minera del Norte», dijo con voz controlada. «Su líder es un hombre llamado Sebastián Vega, alto, delgado, con ojos como serpiente. Habla suave, pero sus palabras son veneno». Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía ese nombre. «¿Sebastián Vega?», repitió buscando confirmación. «Cabello negro con canas en las sienes, una cicatriz pequeña sobre la ceja derecha». Yaretsi lo miró sorprendida. «¿Lo conoces?». Juan asintió lentamente, su rostro ensombreciéndose con recuerdos amargos. «Trabajé para él hace muchos años, antes de convertirme en el Cuervo. Era capataz de una de sus haciendas en Sonora». «¿Qué tipo de hombre es?», preguntó Yaretsi, inclinándose hacia adelante, ansiosa por cualquier información que pudiera ayudar a su pueblo. Juan arrojó una ramita al fuego y observó cómo se consumía rápidamente.
Es un hombre peligroso, dijo finalmente, no por fuerza física, sino por astucia. Nunca hace el trabajo sucio él mismo, siempre encuentra a otros para hacerlo. Tiene conexiones en el gobierno, en la policía, y tiene una obsesión, el oro. Puede oler una veta a kilómetros de distancia. Hay oro en nuestras tierras, confirmó Yaretsi. No mucho, pero suficiente para que los ancianos lo mantengan en secreto durante generaciones. Solo lo usamos para pequeños ornamentos rituales. Pero de alguna manera Vega lo descubrió. No me sorprende, dijo Juan. Tiene espías por todas partes. Probablemente ha estado vigilando tu territorio durante años, esperando el momento adecuado para reclamarlo. ¿Crees que es posible negociar con él?, preguntó Yaretsi, aunque por su tono parecía conocer ya la respuesta. Juan soltó una risa amarga. Sebastián Vega solo negocia cuando ve una ventaja clara para él. Y cuando negocia, siempre busca la forma de incumplir su parte del trato más adelante. Yaretsi asintió, como si Juan hubiera confirmado sus sospechas. Entonces tendremos que luchar, dijo con determinación. O encontrar otra manera, respondió Juan, pensativo. Vega tiene enemigos, hombres poderosos, a quienes ha traicionado o estafado a lo largo de los años. Si pudiéramos... Se interrumpió al escuchar un sonido distante, un crujido, apenas perceptible sobre el crepitar del fuego. Sus sentidos, afinados por años de vida como forajido, se pusieron en alerta máxima. Yaretsi también lo había escuchado. Sin decir palabra, extendió su mano hacia su fardo y sacó un cuchillo pequeño pero afilado. Juan desenfundó silenciosamente su revólver. Durante varios minutos permanecieron inmóviles, escuchando. El sonido no se repitió, pero Juan podía sentir que no estaban solos. Algo o alguien los observaba desde las sombras del cañón. «Quédate aquí», susurró a Yaretsi. «Iré a investigar». Ella negó con la cabeza. «Vamos juntos», insistió en voz baja. «Conozco este cañón mejor que tú». Antes de que Juan pudiera protestar, Yaretsi ya se había levantado y comenzado a moverse sigilosamente hacia la fuente del sonido. No tuvo más remedio que seguirla, maldiciendo internamente su testarudez. Se alejaron del fuego, adentrándose en la oscuridad del cañón. La luna, casi llena, proporcionaba suficiente luz para distinguir las siluetas de las rocas y los arbustos dispersos. Se movían como sombras, cada paso calculado para no hacer ruido. De repente, Yaretsi se detuvo y señaló hacia adelante. Juan entrecerró los ojos, tratando de discernir lo que ella había visto. Al principio no distinguió nada, pero luego lo vio. Una figura humana agazapada detrás de una roca, a unos 30 metros de distancia. Juan levantó su revólver, apuntando hacia la figura, pero Yaretsi puso su mano sobre el cañón, obligándolo a bajarlo. Negó con la cabeza y luego, para sorpresa de Juan, dio un paso adelante y habló en voz alta. «Nakum, sal de ahí, sé que eres tú». Hubo un momento de silencio y luego la figura se incorporó lentamente y avanzó hacia ellos. Era un hombre joven, quizás de la misma edad que Yaretsi, con el cabello largo recogido en una cola de caballo. Vestía ropas similares a las de ella, pero llevaba además un rifle colgado a la espalda. «Yaretsi», dijo el hombre, su voz una mezcla de alivio y reproche, «tu padre está furioso. Todo el pueblo te ha estado buscando. Te envió a seguirme». No era una pregunta. El hombre, Nakum, asintió. «Salí un día después que tú. He seguido tu rastro desde el pueblo». Miró a Juan con desconfianza. «¿Es él, el hombre del que habló tu abuela?» Yaretsi asintió. «Juan Tejada, el que llamaban el Cuervo». Nakum estudió a Juan con intensidad, como evaluando si cumplía con las expectativas creadas por la visión de la abuela de Yaretsi. «No parece tan peligroso», comentó finalmente. Juan no pudo evitar una sonrisa torcida. «Las apariencias engañan», dijo simplemente. Yaretsi intervino antes de que la tensión entre los dos hombres aumentara. «¿Qué noticias traes del pueblo, Nakum?» El rostro del joven se ensombreció.
Malas noticias. Los hombres de Vega regresaron ayer, más numerosos que antes. Tienen campamento a 1 kilómetro de nuestro pueblo. Han traído máquinas, excavadoras. Hizo una pausa, como si lo que iba a decir fuera demasiado doloroso. Y tienen papeles nuevos. Dicen que el gobierno les ha dado permiso para desalojarnos si no nos vamos voluntariamente en 5 días. Yaretsi palideció visiblemente, incluso bajo la tenue luz de la luna. ¿5 días? Repitió incrédula. ¿Los ancianos qué dicen? Están divididos, respondió Nakum. Algunos quieren luchar. Otros dicen que debemos irnos, buscar nuevas tierras. Tu padre ha comenzado a organizar a los guerreros, pero tu abuela insiste en que debemos esperar tu regreso. Dice que traerás una solución. Nakum miró a Juan con escepticismo, apenas disimulado. Espero que tenga razón. Juan, que había escuchado el intercambio en silencio, dio un paso adelante. Si Vega ha conseguido papeles oficiales, la situación es más grave de lo que pensaba, dijo. Tiene conexiones en altos niveles del gobierno, no es solo un ladrón de tierras común. ¿Qué sugieres entonces?, preguntó Yaretsi, y Juan notó que por primera vez desde que la conocía había verdadero miedo en su voz. Necesitamos llegar a tu pueblo lo antes posible, respondió. Ver exactamente a qué nos enfrentamos, evaluar nuestras opciones. Partiremos al amanecer, decidió Yaretsi. Si mantenemos un paso rápido y tomamos los atajos que Nakum conoce, podríamos llegar mañana por la noche. Nakum asintió en acuerdo. Hay un paso entre las montañas que acorta el camino en mediodía. Es difícil, pero lo he cruzado antes. Regresaron al campamento en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El fuego casi se había extinguido, dejando solo brasas brillantes que iluminaban débilmente el pequeño refugio. Nakum declinó la oferta de compartir su comida, explicando que ya había cenado antes de encontrarlos. Mientras se preparaban para dormir, Juan notó que Nakum y Yaretsi intercambiaban miradas significativas. Había historia entre ellos, eso era evidente, quizás algo más que amistad. «Tomaré la primera guardia», se ofreció Nakum, sentándose en una roca desde donde podía vigilar el cañón. Juan asintió, agradecido por poder descansar. Se envolvió en su manta y se acostó cerca del fuego moribundo, pero el sueño tardó en llegar. Su mente estaba ocupada procesando la nueva información. Sebastián Vega, un nombre del pasado que volvía a aparecer en su vida como un mal presagio. Juan recordaba bien al hombre, calculador, despiadado, con una codicia que nunca parecía saciarse. Había dejado su empleo con Vega precisamente porque se negó a participar en uno de sus esquemas para despojar a unos campesinos de sus tierras. Fue poco después que comenzó su carrera como el Cuervo. La ironía no se le escapaba. Había huido de Vega para no convertirse en un monstruo, solo para transformarse en uno diferente. Y ahora, años después, el destino los reunía nuevamente, como si el círculo necesitara cerrarse de alguna manera. Desde su posición, podía ver a Yaretsi hablando en voz baja con Nakum. No podía escuchar lo que decían, pero por sus gestos y expresiones era una conversación intensa. En un momento, Nakum tomó la mano de Yaretsi entre las suyas, un gesto íntimo que confirmaba las sospechas de Juan. Por alguna razón que no quiso examinar demasiado, sintió una punzada de ¿decepción? ¿Celos? Era absurdo, por supuesto. Apenas conocía a esta mujer, y sin embargo en los pocos días que habían compartido, había sentido una conexión con ella que no podía explicar racionalmente. Cerró los ojos, forzándose a dejar de lado esos pensamientos. Lo importante ahora era el problema inmediato, cómo ayudar al pueblo de Yaretsi a enfrentar la amenaza de Vega. El resto eran distracciones que no podía permitirse. Finalmente, el cansancio del viaje pudo más que sus preocupaciones, y Juan se sumió en un sueño intranquilo, poblado de sueños fragmentados donde se mezclaban imágenes del pasado con premoniciones de lo que podría venir. Lo despertó el toque suave de una mano en su hombro,
Abrió los ojos de golpe, su mano yendo instintivamente hacia su revólver. «Tranquilo», dijo Yaretsi, «es hora de partir. El sol está a punto de salir». Juan se incorporó, parpadeando para aclarar su visión. El cielo al este comenzaba a teñirse de rosa. Si quieres conocer el resto de esta historia, comenta en este video y suscríbete, por favor.